Okay, ladies and gentlemen, welcome to the English class. We are going to talk about personal pronouns. Entonces vamos a hablar de un tema titulado pronombres personales, ¿sí? A partir de aquí, chicos, empezamos a ver como en mayor profundidad todo lo de el presente simple. Es el primer tiempo verbal en inglés. Yo diría que es el más importante porque a partir de todas las reglas gramaticales que yo veo aquí, puedo construir los demás tiempos. Entonces, este tiene más reglas, ¿sí? Y es por eso que si uno entiende este, es más fácil poder entonces, cuando llega el futuro, llega el pasado, llega a los progresivos o llega a los tiempos perfectos, entonces poderlos entender. Sí, la base de todo es este tiempo. Entonces, es muy importante apropiarnos de esta información eh, de manera pues muy puntual, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Personal pronouns. Entonces básicamente, en resumida, podemos decir que los pronombres personales pues son palabras que reemplazan a los sustantivos. Ahora, para definir un sustantivo, podemos decir en palabras más, palabras menos, que es todo aquello de lo que yo puedo hablar, ¿sí? Es un sustantivo, es una cosa, es una persona, es un lugar, es una idea, es un pensamiento abstracto, eh, sentimientos, personas, cosas, objetos, en fin. Todo eso son sustantivos. Cualquier cosa de la que yo pueda hablar es un sustantivo, ¿sí? Entonces, tener en cuenta esa clasificación de las palabras, ese nombre de las palabras, porque a partir de allí es que nosotros vamos a empezar a trabajar identificando esas palabras para poderlas usar dentro de una oración. Entonces ya tenemos, primer grupo de palabras, sustantivos, que ya sabemos que es un sustantivo. Ahora tenemos otro grupo de palabras que las voy a llamar pronombres personales, que la función básicamente es reemplazar esos sustantivos. Entonces, por ejemplo, voy a hablar de mí como persona, en ese caso yo soy un sustantivo, que lo reemplazo con una preposición, perdón, que lo reemplazo con un pronombre personal, que en español es yo. Ese yo, ¿a quién está reemplazando? A mí, ¿sí? Como sujeto. Voy a hablar de alguien más. Entonces voy a hablar, por ejemplo, de María. María es un sustantivo, es una persona. En inglés, yo utilizo, en ese caso, el pronombre she para reemplazar a María, ¿sí? Entonces, de eso se trata. Miremos entonces. En las imágenes vamos a ver entonces cuál es la composición de esa oración, teniendo en cuenta el uso de esos sustantivos y de los pronombres. Entonces yo voy a decir aquí, Sue is in the kitchen. She's making a cake. Sue está en la cocina. Ella está haciendo un pastel. En este caso, chicos, Sue es un sustantivo. O sea, Sue es el nombre de una mujer. En ese caso, es un sustantivo. Y yo voy a decir, Sue está en la cocina. Luego, para reemplazar ese sustantivo, yo utilizo el pronombre she. Yo diría, she's making a cake. Ella está haciendo un pastel. Previamente, yo supe que es ella porque la palabra su está refiriéndose a una persona en femenino. Por esa razón, entonces lo reemplacé por she, por un pronombre. Ahora miremos el otro. My children are painting. They love it. Mis hijos están pintando. Ellos lo aman. Mis hijos. En este caso, hijos sería el sustantivo. Ese sustantivo pues se refiere en plural para varias personas, en este caso mis hijos, ¿sí? Bueno, ahora, previamente, como yo ya sé que estoy hablando en plural, yo lo reemplazo por el pronombre they, que en este caso sería ellos. Entonces mis hijos les están pintando. ¿Quiénes? Ellos. Por esa razón, entonces debo utilizar el pronombre correcto de acuerdo a la cantidad de personas. Vamos a mirar entonces. ¿Cuál es la estructura? Bueno, entonces los pronombres personales tienen una posición, ¿sí? Se ubican de acuerdo a la persona con la que yo me estoy, a la que yo me estoy refiriendo. Entonces voy a decir, siempre la primera persona al singular voy a decir yo, que en inglés es I. I, first person singular o primera persona al singular. Como ejemplo, yo diría, I'm from Italy. Yo soy de Italia o yo provengo de Italia. Yo, que en inglés sería entonces I. Esa sería la primera persona al singular. Ahora, you, la segunda persona es hacia quien yo me dirijo. O sea, yo y usted. O tú. Entonces, en inglés no hay una diferencia muy marcada entre tú y usted, como si lo hacemos nosotros en español. Para ellos todo es tú, o usted también. Pero nosotros separamos de acuerdo, pues, como a ese nivel de confianza cuando utilizo usted y cuando utilizo tú.
Pero en inglés no hay una diferencia entre uno y el otro. Yo simplemente digo you. Y you, segunda persona del singular. Como ejemplo, yo diría, you are my best friend. Usted es mi mejor amigo. O tú eres mi mejor amigo. Cualquiera de los dos es válido. Las terceras personas, chicos, son las, no digamos las más importantes, pero son bien destacables porque sobre esas tres personas es que recaen casi todas las reglas gramaticales del inglés, sobre todo en el tiempo presente simple. ¿Sí? Entonces es bien importante tener en cuenta eso. Las terceras personas. El momento de que yo conjugo verbos, entonces estas terceras personas son las que van a tener unas reglas. Las demás, no. Entonces, tener en cuenta eso. Entonces, cuando yo hablo de he, hablo de él. Cuando hablo de she, hablo de ella. Cuando hablo de it, hablo de esto o aquello para referirme a un animal o a una cosa o a un objeto. ¿Sí? En singular. En singular. Entonces, recordemos, singular uno, plural más de uno. Entonces, yo diría, this is my husband. Él es mi marido. She's my grandma. Ella es mi abuela. Oh, it is my book. Es mi libro. Es mi libro. Ahora, las primeras personas del plural, cuando yo hablo de nosotros, yo me incluyo, significa que hablo en primera persona, pero en este caso ya no estamos hablando de uno, sino que estamos hablando de varios. Por eso entonces decimos primera persona plural. Nosotros o nosotras. En inglés, pues no hay un uso muy marcado de los géneros como si lo hay en español. Entonces, en español nosotros utilizamos la para femenino y el para masculino. Entonces yo diría la casa femenino y el carro masculino. Pero en el inglés eso no es tan válido, excepto por algunas excepciones, ¿cierto? Entonces yo diría, we are going to the cinema, nosotros vamos al cinema, o nosotras también. Entonces we lo utilizo para ambos géneros. You. Entonces noten que este you es igual al otro you, ¿sí? Tanto en perdón, tanto en segunda persona del singular como en segunda persona del plural utilizo el mismo you. ¿Cuándo me doy cuenta yo que es en plural? Porque en el sustantivo hay una S. Entonces noten, por ejemplo, la palabra guest, ¿sí? Que es invitados. Al final tiene una S. Al tener una S, pues ya se está pluralizando ese sustantivo. Por esa razón, entonces yo ya hablo de segunda persona plural. Ahora, they, tercera persona del plural. Entonces recuerden que hay terceras personas del singular y terceras personas del plural. Bueno, entonces yo diría they para ellos o ellas, tercera persona del plural. Yo diría they are my friends, ellos son mis amigos o ellas son mis amigas. También they aplica para ambos géneros. Bueno, chicos, entonces, any question? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? No, señor. No, teacher. Está bien. Listo, Bien. bueno, entonces, No, ya profe, todo bien. ok, that's right. Entonces ya tenemos que los pronombres son palabras que reemplazan sustantivos y que los sustantivos son cualquier cosa de la que yo pueda hablar. Un objeto, una persona, una idea, un pensamiento, abstractos. Entonces todos esos son sustantivos que son reemplazados por pronombres. Entonces, vamos a mirar, sigamos. Entonces, cada una de esas personas recuerden que tienen una ubicación, ¿sí? Se ubican. Entonces ahora, con el it hay que tener en cuenta el uso del it, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el español, en las oraciones que nosotros a veces formulamos, el pronombre está implícito, está incluido. Entonces no es necesario nombrarlo y de acuerdo a cómo yo conjugue esos verbos, entonces de esa manera yo ya voy a incluir ese sustantivo en la oración. Por eso en el español lo omitimos. Entonces, miremos acá. It is a dog, es un perro. Noten que en ese caso la traducción literal, pues yo diría, esto es un perro. Esto al hablar de it. Pero como en español nosotros incluimos esos pronombres, no es necesario hacer una traducción literal del pronombre en inglés. Entonces yo diría, it is a dog. Pero noten que en español simplemente yo digo, es un perro. Pero en ningún momento estoy diciendo, esto o este es un perro. ¿Sí? Está implícito en la oración. Entonces, cuando yo empiezo a escribir, sobre todo cuando empiezo a hacer traducciones del español al inglés, suelo cometer ese tipo de error. O, por ejemplo, cuando utilizo los traductores hacen traducciones
¿qué les digo yo? Muy literales, ¿sí? Y se olvidan de toda la sintaxis y del contenido semántico. Entonces, por eso, utilizar esos traductores de Google o todos esos traductores que hay en Internet es un gran error. Hay algunos muy buenos que tienen una proximidad, pues digámoslo como muy, no muy exacta, pero sí un poco más válida de esas traducciones, ¿sí? De esos valores semánticos. Cuando hablamos de semántica, hablamos de significado. Entonces, por eso, cuando uno lee algunos trabajos, de inmediato uno identifica que utilizaron traductor, porque muchas veces no tienen sentido. Entonces, por esa razón, ¿sí? Miremos, por ejemplo, la otra versión. Yo diría, it's my book. It is my book. Es mi libro. Pero noten que la traducción, yo no digo, este es mi libro, ¿sí? Ya está implícito en la traducción en español. Pero en inglés yo lo tengo que incluir, ¿sí? Yo no podría decir, is my book. No, siempre tengo que tener en uso el pronombre. It is my book. Tengo que tener ese elemento. Bueno, entonces vamos a mirar otros puntos. Siempre que voy a hablar de primera persona, entonces siempre tengo que utilizar capital letter o letra mayúscula. En inglés se conoce como capital letter o letra mayúscula, ¿sí? Siempre que voy a hablar de mí, o sea, yo, primera persona, capital letter. Bueno, lo que yo les decía ahorita, que el pronombre personal you, pues aplica para ambas situaciones, para singular y plural. O como diríamos en un español más castizo, más clásico, vosotros. Vosotros. Nosotros en nuestro español en Latinoamérica, pues casi no, pues eso no existe prácticamente, no lo utilizamos. Los españoles sí lo utilizan mucho, nosotros no. Vosotros. Bueno, entonces esa es como el punto allí. Ahora, como les decía, no hay una distinción de género muy marcada en el inglés. ¿Cuáles son los casos? Por ejemplo, cuando yo utilizo el pronombre he o utilizo el pronombre she. En este caso, he para hacer una referencia a un sustantivo masculino y she para referirme a un sustantivo femenino. Femenino. En algunos casos. Por ejemplo, cuando los animales tienen nombres y es un animal hembra o macho, yo ya lo puedo determinar como he o she. De lo contrario, lo reemplazo por it. Porque no sé cuál es el género. ¿Sí? Por esa razón. Y aparte de eso, no tiene nombre. Entonces, si yo tengo una vaquita, pero no tiene nombre, yo le digo it. Pero si a la vaquita yo la pongo clarita, en ese caso yo ya le digo she. ¿Sí? Porque la estoy identificando con un nombre. ¿Sí? Bueno, por aquí me dicen que se escucha entrecortado. Sí, eso es para la conectividad, chicos. Pero bueno, esperemos que se vaya mejorando. Entonces, uh, el pronombre it, pues como les decía, sirve para sustituir entonces animales, sino también para referirse a ideas abstractas. La hora, ¿se acuerdan de la hora? Que nosotros decíamos it's. Entonces, ese it va a reemplazar todo lo que no sea vivo, digámoslo así. Todo lo que no sea vivo lo utilizamos con it, excepto que los animales cuando no tienen nombre, ¿sí? Utilizo yo it. Utilizo it. Bueno. Entonces, yo diría, it's 3 o'clock. Ah, son las 3 en punto. O it's raining, está lloviendo. ¿Por qué pongo it, chicos? Porque toda oración en inglés tiene que estar compuesta por 3 elementos. Por el sujeto, el verbo y el complemento. En el español, como les mostré ahorita, el sujeto en algunas ocasiones está implícito. Yo no lo tengo que nombrar. Pero en el inglés es obligatorio. Entonces, para yo decir, está lloviendo, este it hace referencia a qué? A la lluvia. Por eso debo incluirlo. Bueno, ahora, con la hora, lo mismo. Ese it hace referencia a qué? A una medida de tiempo, que en ese caso es ¿cuál? Una hora. Si fuese un minuto, yo también lo reemplazo por it. Si fuese un segundo, también lo reemplazo por it. Entonces, en definitiva, en inglés siempre tengo que utilizar un sujeto, un verbo y un complemento. Siempre, siempre. Para objetos, animales o cosas, puedo utilizar it en singular. It en singular. Ahora, cuando hablo de objetos, animales o cosas en plural, ya no utilizo it, sino que ya utilizo they. They. ¿Sí? They. Bueno. Recuerden, chicos, que si surgen preguntas, entonces es bueno que las vayan formulando, ¿sí? Bueno.
Bueno, entonces, como les decía ahorita, pues este punto hace referencia a los animales. Entonces, cuando yo ya me refiero con un nombre específico, un perrito, yo le nombro a un perrito, a un lorito, cualquier animal que tenga un nombre, yo ya lo puedo identificar como he o she. De lo contrario, simplemente digo it, it. Inclusive con algunos objetos. Por ejemplo, yo tengo un carro y al carro yo le digo el rojito, el carro es rojo. Yo ya le puse un nombre y lo identifico como un machito, entonces yo ya le digo he. ¿Sí? Bueno, y si tengo una camioneta y la camioneta yo la pongo, no sé, como un nombre femenino, cualquiera que sea, yo ya le puedo decir she, para referirme a un objeto que ya tiene un nombre. Bueno, she. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar cuáles son los errores. Es lo que yo les decía ahorita. Miremos este ejemplo, por ejemplo. Este ejemplo, perdón. Yo digo, Mary is my friend. Mary es mi amiga. Yo no puedo incluir en la misma oración el sujeto y el pronombre. Ese es un error. O pongo el pronombre o pongo el sujeto, pero no los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces digo, Mary is my friend. O también puedo decir, she's my friend. Ella es mi amiga. Pero no los dos al mismo tiempo. Entonces eso pasa mucho cuando yo empiezo a escribir, que incluyo los dos. Como hablo de ella, pues entonces también pongo she. Pero como ella es Mary, pues entonces también pongo Mary. Pero eso es un error, chicos. O pongo Mary o pongo she. O pongo Robert o pongo he. ¿Sí? Pero no los dos al mismo tiempo. Ni el pronombre ni el sujeto al mismo tiempo. Solamente uno de los dos. Uno de los dos. Bueno. Entonces, como les decía ahorita, pues entonces en inglés siempre debemos incluir el sujeto, o sea, el pronombre o el sustantivo. En el español podemos prescindir de él, o sea, lo podemos eliminar porque ya está implícito. Está implícito. Entonces yo diría, me voy a trabajar. Este me que está reemplazando a la primera persona, o sea, yo me voy a trabajar. ¿Qué sería, en ese caso, la construcción gramatical correcta de la oración? ¿Por qué? Porque está incluyendo un sujeto. Que para el caso contrario, pues ese me lo reemplazaría. Entonces, me voy a trabajar. De inmediato yo ya sé que en español pues estoy hablando en primera persona. ¿Sí? Cosa que no pasa con el inglés. Vamos a mirar. Entonces, retomando los pronombres, entonces decimos, cuando yo hablo de my sister, ¿hablo de quién? ¿De él o de ella? He. Ajá, hablo de she. Sí. Sí. Entonces, ese she está reemplazando a sister, que en ese caso es femenino. Ahora, boy. De. Entonces, yo digo he, porque estoy reemplazando a un chico, o sea, masculino. Ahora, school. Un lugar. Entonces utilizo it. Ok. Pero si en lugar de escuela fuesen escuelas en plural, entonces ¿cuál utilizo ya? Yo. Exacto. Entonces utilizo they. Estoy hablando de ellas. ¿Quiénes? Las escuelas. ¿Sí? Ok. Ahora, miremos este. Profe, y Dime. no se le agrega, no quedaría it. No. No. Ya, It's. Si yo digo it's, en este caso, hay dos cosas. Que puede ser la conjugación de it con el verbo to be de la manera contractada it's. It's. Y el otro es el posesivo para la tercera persona del singular it's. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ahí no se usa. Yo voy a hablar de los carros. Entonces digo they. Pero voy a hablar de un solo carro. Entonces, ¿cuál utilizo? Entonces utilizo it. ¿Listo? Ahora, Emily and Jack. ¿Sí? Emily and Jack. O sea, ¿quiénes? They. O sea, ellos. Bueno. Y si fuese Emily and Jack, uno lo toma como a ellos en masculino. Pero si fuese Emily and Mary, Emily and Mary, que en este caso pues ya estamos hablando de dos mujeres, o sea, ellas. ¿Cuál utilizo yo acá? Is. They. Utilizo el mismo, porque recuerden que they es para ambos géneros, para ellos o ellas. Ellos o ellas. Voy a hablar de mi bicicleta, my bike. ¿Cuál utilizo? It. Y si fuesen bicicletas, They. Exacto. Entonces, si hay una S en el sustantivo, de inmediato esa S lo convierte en plural. Bueno, ahora, Sofía and I.
Sofía and I. We. ¿Quiénes? Ajá. We. Nosotros. Nosotros. Sofía and I. We. That. That. No es papá. He. Voy a hablar de him. My parents. Parents. They. Ellos. Entonces, ¿cuántos parents tenemos nosotros? Uno. Tenemos dos. Tenemos dos padres, o sea, mamá y papá. Parents. No confundir parents con parientes, porque no es la traducción de la palabra. Ahora, teacher. He. Bueno, teacher puede ser she She o he. o he. ¿Sí? Puede ser she o he. ¿Sí? Entonces, como no hay un elemento muy remarcable como en la distinción de géneros en el inglés, por esa razón yo puedo utilizar para ambas situaciones, profesor o profesora, she o he. Puede ser ambos, ¿sí? Entonces eso pasa mucho en este caso con las profesiones, que puede ser she o he. Bueno, chicos, entonces, ¿hasta ahí todo bien? ¿Preguntas, chicos? Bueno. No sé si No, Tatiana. profe, todo Diana, entendido. listo. Mr. Alejandro, ¿todo bien? Todo bien. Yes, teacher. Very Okay, good. that's right. Okay, that's right. Listo, chicos. Entonces tenemos, ¿quién me dice? ¿Qué es un pronombre? ¿Qué es un pronombre? Es lo que reemplaza al sustantivo. Exacto, una palabra que reemplaza un sustantivo. Listo. Eso es un pronombre. Ahora, ¿qué es un sustantivo? Es un nombre que... Puede ser nombres, cualquier cosa, persona u objetos. Exacto. Entonces, sustantivo, cualquier cosa a la que yo pueda hablar. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar de este lápiz divinamente. ¿Y el lápiz por qué pronombre lo reemplazo? It. It. Ahora, ya no voy a hablar de dos lápices. Perdón, voy a hablar ya de... Voy a hablar entonces ahorita de dos. Ahora, ¿con qué pronombre lo reemplazo? Por they. They. Por they. Exactamente. Entonces, esos pronombres los utilizo para reemplazar objetos, animales, cosas, ideas, pensamientos, ¿sí? Ahora, voy a hablar del clima. ¿Por qué pronombre lo reemplazo? It. It. That's right. Del calor que está haciendo ahorita. It. Por it. Ahora, voy a hablar de Tatiana. She. Listo. Ahora voy a hablar de Mr. Daniel. He. It. Listo. Ahora voy a hablar de Daniela, Daniel y Alejandro. They. They. Ahora. Ay. No, They. sí, They. es they porque no es Porque conmigo. son personas. It. Ellos y ellas. Ahora, vamos a hablar como grupo. Como grupo. ¿Cuál We. utilizo? We. Exactamente. That's right. Listo, chicos. Entonces, ese es el uso de los pronombres en inglés. Reemplazar sustantivos. Un sustantivo, cualquier cosa. En definitiva. Palabras más, palabras menos, eso es. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿Qué diferencia hay entre nosotros y vosotros en el inglés? O sea, we, you. no. Ese vosotros no se utiliza en inglés. Ese no, pues no digamos que no existe, pero... ¿Cómo? Ese lo quitamos de ahí, ok. Sí. Lo que pasa es que en español sí existe. Que nuestro español colombiano no lo use, no significa que no exista. Pero en otros países sí lo usan. Por ejemplo, en España, el vosotros. Sí lo usan. Bueno, nosotros no. Bueno, listo. Entonces, hasta ahí bien. Sigamos pues. Y otra preguntita, cuando es un objeto es it, ¿cierto? Y cuando It. son varios objetos, Y cuando son varios objetos, entonces es they. Por ejemplo, la escuela, en este caso, como el ejemplo que yo les escribí aquí. La escuela, ya. siendo una sola, es it. Pero si son varias, entonces ya son they. Lo mismo que el carro, si es uno, es it. Pero si son varios, entonces ya es they. ¿Sí? Bueno. Sí, profe, gracias. Ok, listo. Bueno, chicos, entonces, hasta ahí todo bien. Entonces les voy a compartir otra cosa. Ah, se me perdió. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar esos pronombres
y ponerlos en uso de un verbo. Entonces aquí es donde ya viene a estar chévere la situación, porque ahora ya vamos a coger entonces esos pronombres, a usarlos con verbos para poder producir entonces oraciones, ¿sí? A conjugarlos. Entonces ahora sí, vamos a entrar a ver el famoso verbo to be. Verbo to be, que desde tiempos inmemorables, desde que estamos en la escuelita de Doña Rita, pues hemos visto este verbo, ¿sí? Bueno, entonces, ahí todo lo ven. Yes, teacher. Sí, teacher. Yes, Bueno, teacher. chicos, listo. Entonces, verbo to be, que en español pues significa cero está. Es la traducción, cero está. Ese verbo significa dos cosas, cero está. ¿Por qué es tan importante? Porque yo lo voy a utilizar, por ejemplo, para el presente progresivo, para construir otros tiempos verbales, ¿sí? Que puede ser usado también como un auxiliar para otros tiempos verbales. Entonces, si yo entiendo esto desde ahorita, créanme que en adelante va a ser muy fácil, muy fácil. Entonces, a poner cuidado. Entonces, muy sencillo, chicos. Voy a conjugarlo. ¿Qué significa conjugarlo? Significa sacarlo de su estado natural para ponerlo en uso de un pronombre. ¿Sí? Ahora, ¿por qué tú y por qué be? Tú es una preposición, que indica que el verbo está en infinitivo. Cuando un verbo está en infinitivo significa que no está conjugado. O, digámoslo así, de manera coloquial, está quieto. Yo no lo tengo en uso. Está en su forma natural. ¿Sí? Entonces uno en la lista de verbos del diccionario o de algunas listas que uno encuentra en internet, todos esos verbos aparecen con tú. Por ejemplo, to live, to write, to think, aparecen con tú. Esa preposición. Para indicar que el verbo no está conjugado. ¿Listo? Ahora, conjuguémoslo. Pongámoslo en uso. Entonces yo voy a decir, para la primera persona del plural, yo voy a decir que la conjugación es am. I am. I am. Yo soy o yo estoy. Yo soy o yo estoy. I am. La segunda, you are. Tú eres o tú estás. O usted es o usted está. He, she, and it is. Y we, you, they are. Esa es la conjugación. Entonces tengo am, is, are. ¿Sí? Esa es la conjugación del verbo to be. Es lo más importante. Es lo que yo tengo que tener en cuenta acá. Esa conjugación. Ahora, eso no me lo aprendo así de buenas a primeras. ¿Cómo me lo aprendo? Poniéndolo en uso. Entonces, vamos a poner eso en uso, ¿sí? Ustedes ven que aquí hay unas formas, negativa, preguntas, pero esto lo aprendemos más es cuando lo ponemos en uso. Pongámoslo en uso. Entonces, yo aquí tengo una estructura gramatical, ¿sí? Entonces, oración afirmativa, pregunta y negación. De acuerdo a esa estructura gramatical, es que yo voy a formular oraciones. Entonces, lo que yo les comentaba ahorita. La estructura universal de la oración está compuesta por sujeto, verbo y complemento. Por esa razón, chicos, entre otras cosas, es que nos podemos comunicar entre idiomas. Si no hubiese una estructura gramatical universal, hubiese sido imposible que entre lenguajes nos hubiéramos podido comunicar. O que hubiésemos podido haber hecho traducciones. O, por ejemplo, que esta palabra en tal idioma significa esto en lo mío. ¿Sí? Por esa razón la gramática es universal. Es como una fórmula matemática. Son fórmulas. Prácticamente la gramática son las matemáticas del idioma. ¿Listo? Entonces ahora, metámonos pues entonces en esto. Ahora, ustedes ven aquí una estructura gramatical, ¿sí? Sujeto, verbo y complemento. Ahora, yo tengo aquí un statement. Voy a utilizar ese statement que tengo allí para formar una oración. Bueno, de acuerdo a la fórmula dice que necesito un sujeto. Yo tengo un sujeto acá. ¿Cuál es el sujeto? Es Paul. ¿Por qué sé yo que es un sujeto? Porque la primera letra está en mayúscula. Entonces, siempre que yo vea una letra en mayúscula, significa que es un sustantivo. En este caso, el nombre de una persona, Paul. Paul. ¿Sí? Entonces, yo voy a decir aquí, lo puedo utilizar a Paul. Yo voy a hablar de Paul. Yo digo aquí Paul. Ay, casi no me escribí. Listo. Tengo Paul. Pero Paul también lo puedo reemplazar por he. ¿Sí? Bueno. Pero, en primera medida, yo tengo que identificar a la persona. O sea, Paul. Listo. Ahora, de acuerdo a esa tablita que hay aquí, entonces, ¿quién me dice cuál es el verbo to be para Paul? ¿Cuál es la conjugación del verbo to be para Paul? ¿Quién me dice? Is. 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 Es muy sencillo. Is. Entonces yo voy a decir,
Paul is. Listo. Ya tengo el verbo to be conjugado. Paul is. Ahora, ¿cuál es el complemento? Entonces, el complemento es la información que se le agrega a esa acción de que Paul is. Y yo voy a decir, Paul is a student. Paul is a student. ¿Sí? Entonces, ahí tengo los 3 elementos básicos de una oración. El sujeto, que es de quien yo voy a hablar. El verbo, que es la acción que ejecuta. Y el complemento, que es la información que soporta esa acción. Paul is a student. Paul es un estudiante. Listo, ahora. Vamos a hacer una pregunta. Ahora, hay algo bien curioso. Ustedes me van a decir cuál de las 2 oraciones es una pregunta. Entonces yo voy a decir, Paul es un estudiante. ¿Qué oración, qué estoy diciendo allí? ¿Estoy afirmando o estoy preguntando? Paul es un estudiante. No, está afirmando. afirmando. Estoy afirmando. Bueno, y si digo, Paul es un estudiante, ¿qué estoy diciendo? Una cuestión, está preguntando. Es una pregunta, pero ¿por qué ustedes infieren que es una pregunta? Porque primero está el verbo to be. Por el tono Por en el que lo dicen. tono. Por el tono. Resulta que en el español nosotros le damos un poquito de castigo al español porque no tenemos en cuenta la estructura gramatical para formular oraciones. Entonces yo diría, Paul es un estudiante. Voy a reformular esta oración, que es una afirmación, en una pregunta. Entonces yo diría, ¿es Paul un estudiante? Ah, es. Entonces, ¿qué digo yo aquí? Is Paul a student? Sorry, bueno, is Paul a student? Entonces noten que aquí lo único que yo hice fue cambiar el orden del sujeto con el verbo. Como también lo debo hacer en español, solo que nosotros en español omitimos muchas cosas. Muchas cosas. ¿Sí? Ahora. Hablamos español, pero eso no indica que lo estemos hablando bien. ¿Sí? Que cometemos error. Entonces yo digo, Paul is a student. Pregunta, ¿is Paul a student? Entonces noten que hice ese cambio del verbo con el sujeto para formular una pregunta. Que igual deberíamos hacerlo en español. Entonces yo digo ahora, para responder esa pregunta, pues entonces tengo 2 posibilidades. Una negativa y una positiva. Esas posibilidades yo las voy a llamar short answers o respuestas cortas. Entonces yo voy a decir, yes. ¿De quién estamos hablando? De Paul. Entonces yo digo, yes, he is. Ahora yo ya reemplazo a Paul, ya lo estoy reemplazando aquí, porque previamente ya lo mencioné. Para no volverlo a mencionar, pues simplemente ya lo reemplazo. Yes, he is. Sí, él está. Voy a negar eso. Entonces yo digo, no, he is not. O, haciendo la contracción, yo diría isn't. Entonces, esta es la contracción, is not, y la contracción es isn't. Isn't. Bueno. Profe, entonces en la negativa quedaría no, coma, no, o solamente no, he is not. Entonces, perdón. Digo, no, he is not. Es que se dice de ambos, ¿no, profe? No, he isn't Perdón. y no, No, he is not. Perdón. Es que aquí lo dupliqué, qué pena. Ahí estaba duplicado. Entonces yo voy a decir, no, he is not. O no, he isn't. Entonces cualquiera de las dos. Pero esta is not, generalmente yo la uso de manera escrita. Cuando yo escribo, utilizo is not. Cuando yo hablo, utilizo isn't. Isn't. Entonces, el inglés es un idioma muy minimalista. Entonces ellos no se complican mucho. Entonces lo que hacen es recortar, quitar, no se complican tanto. Nuestro idioma es muy rico. Tiene una cantidad de cosas y variaciones que el inglés no tiene. Entonces simplemente ellos abrevian cosas. Nosotros contracciones como tal no tenemos. No tenemos de manera gramatical. Sin embargo, en uso, sí. Yo le digo a alguien, vine pa la calle. Esto sería una contracción. Sería una contracción en español. Vine para la calle. Pero gramaticalmente está bien escrito, no. Porque primero mire no existe. Y pa tampoco. Entonces, sería una, digámoslo que una pseudo contracción. Aunque pues no es gramaticalmente correcto, ¿sí? Bueno. Entonces, estas dos yo las llamo respuestas cortas en una pregunta. Yes, he is o no, he is not.
¿Es he is o no he is not? Ahora, cojamos esto. ¿Y qué voy a hacer yo acá? Voy a negar esta afirmación. Esta afirmación voy a negarla. Bueno, neguémosla pues. Entonces, ¿qué diría yo? He is not, ¿sí? Verbo to be, negación y complemento. He is not a student. Él no es un estudiante. Y eso es todo. Entonces, ¿cómo lo ven? ¿Difícil o fácil? ¿Qué tal está, chicos? ¿Difícil o fácil? Fácil, profe. Fácil, teacher. Sí, es fácil. Es que en realidad, Muy easy. muy easy. El inglés no, en realidad no es tan difícil, sino que nos han vendido una idea de que, eso tan duro, eso a mí no me entra, no, eso, mejor dicho. Pero en realidad el inglés no es difícil. De hecho, es de los idiomas más fáciles para aprender. Más fáciles para aprender. ¿Cuál es la dificultad? Toda la parte fonética, la producción de esos sonidos que en nuestro idioma no existe. Mi cerebro no lo reconoce, por esa razón yo no los puedo reproducir. A eso es lo que le llama a la gente, ay no, es que a mí me da mucha pena pronunciar, porque exactamente, replicar esos sonidos es difícil, porque no están inmersos en nuestra mente. ¿Qué debo hacer yo? Familiarizarme con ellos. ¿De qué manera? Hay muchas. Entonces, una bien, digámoslo que efectiva, es la música. La música ayuda mucho, muchísimo, a escuchar, a entender, a pronunciar, a producir oralidad. La música ayuda mucho en esa parte. Pero bueno, no nos desviemos. Entonces, con verbo to be está bien, ¿sí? Bueno, hasta aquí está todo bien. Ahora incluyamos más. Ya vamos a hablar de Paul and Gina. Paul and Gina. Bueno, entonces vamos a hacer ahora estas oraciones en plural. Ya las hicimos en singular. Ahora vamos a hacerlas en plural. Entonces, la estructura no cambia. Eso va a ser igual. Tiene la misma composición. Pero entonces vamos a ver entonces cuáles son los rasgos acá. Vamos a hablar de Paul and Gina. Bueno, entonces mencionémoslos. Primero tengo que mencionarlos. Paul and Gina. ¿Listo? Ahora, de acuerdo a esta tablita que hay aquí, ¿cuál sería el verbo to be para Paul and Gina? ¿Quién me dice? Are. Are. They are. Entonces yo voy a decir, Paul and Gina are, y que son student. Pero bueno, como yo ya estoy hablando de varias personas, el sustantivo, Agregar la S. que es student, exacto, debo agregarle la S para formar el plural, porque estoy hablando de más de uno. Paul and Gina are students. Listo, ahora. Como yo ya los mencioné, ya los puedo reemplazar. Ahora, vamos a ver. Preguntan con verbo to be. Listo. Are. Como ya lo mencioné, ya los puedo reemplazar. Entonces los reemplazo por they. Are they? Are they students? Y question mark. Entonces, con el inglés también hay algo bien curioso. Que ellos no utilizan los signos de interrogación para abrir las oraciones. Solamente lo utilizan para cerrarla. No más. Entonces, por esa razón, ellos es más minimalista. Mientras que en el español yo abro y cierro con signo de interrogación, ellos no. Simplemente al final de la pregunta, entonces cierran con interrogación. ¿Are they students? Preguntaría yo. Yo así, yes, they are. Sí, ellos son. Yes, they are. Bueno, yo podría responder, yes, they are students. También lo puedo hacer. Pero, como son respuestas cortas, entonces es una redundancia hacerlo. No es que esté mal, pero es una redundancia. Ahora yo diría, no, perdón, they are not. O de manera contractada, aren't. ¿Sí? Entonces cualquiera de las dos respuestas que mencionen es válida. ¿Listo? Ahora, neguemos esto. Bueno, ¿quién me dice? ¿Cómo queda? ¿Quién hace la negación? They. They. They are. They are. Not. Not.
A student. Students. Students. You're not students. O Polangina aren't también. students. ¿Cómo? Perdón, ¿cuál sería la otra? Polangina aren't students. Sí, señor, es correcto. También puedo decir Paul and Gina are not o Paul and Gina aren't students. Cualquiera de las dos formas es válida, chicos. Listo, entonces, ¿está todo claro? Preguntas, dudas. Preguntas, dudas, chicos. Mr. Alejandro, Jessica. No, profe, Daniel pues la verdad Saber. es que el No, verbo teacher. to, pues el to No, be es como más teacher. sencillito de aprenderse, ¿no? No, profe, está. Easy. Bueno, pero Daniel estaba diciendo algo. No sé qué estaba diciendo Daniel algo. Otra vez, por favor. Ah, yo, profe, no, le estaba diciendo que no tenía preguntas, que pues el verbo to be es como de lo primero que se enseña desde el colegio también. Ah, ok. Sí, es verdad, sí. Sandra, no sé qué. Si tiene alguna pregunta, Sandra. ¿Cuál de las dos Sandras? Sandra Vargas. No, profesor, le he ido entendiendo. Ok, qué bueno. Julián Palacio. No, profe, muy bien. Listo. Sebastián Delgado. No, teacher. Ok. Tatiana. No, teacher, todo muy bien. Ok, excelente. Here we go. Entonces, chicos, hasta aquí está todo claro. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Bueno, aprendiendo la conjugación del verbo. Eso es todo. ¿Sí? Ahora. Entonces, vamos a ir a la plataforma. Entonces, ingresen, por favor, todos a la plataforma. Todos ingresen a la plataforma y nos ubicamos en la clase del día de hoy. Profe, que miramos la plataforma. Ya les voy a decir entonces. Ya les voy a mostrar. Denme un segundito, por favor, yo aquí minimizo Profe, algo. pero la del 4 al 10 de mayo. Sí, porque recuerden que nosotros tenemos una semana de atraso porque por el 1 de mayo que fue festivo. Sí. Bueno, entonces vamos, ya están todos allí en la plataforma. Yes, teacher. Yes. Sí, profe, ya. Listo, entonces nos ubicamos. A ver, es que ya se me perdió aquí. Bueno, es en esta parte. Listo, entonces, espérenme, yo les, bueno. Entonces vamos a entrar allí donde dice Personal Pronouns Exercise. Entonces todos van a entrar allí a ese link. Todos entren por favor allí a ese link. Personal Pronouns Exercise. ¿Dónde, profe? En el link que dice Personal Pronouns Exercise. ¿Sí? Entonces les va a salir esta pantalla que yo les estoy mostrando acá. Sí, ahí sale como para hacer completa la frase. Listo. Bueno, cuando estén todos ahí, entonces me dicen, por favor, para explicarles qué es lo que vamos a ver. Listo, profe. Yo ya estoy. Listo. Listo, teacher. Listo, bueno, listo. Profe, yo ya hice ese trabajo esta tarde. Ah, usted lo hizo bien, excelente, listo, está bien. Entonces, ¿qué voy a hacer yo acá? Vamos a completar la frase con el pronombre de acuerdo a lo que indica la oración en español. Entonces, ¿qué voy a decir yo acá? Por ejemplo, ella juega a fútbol o ella juega a fútbol. Entonces, ella, ¿cuál sería el pronombre? Sí. She. Sí, listo. Ahora, si quieren hacer el ejercicio con audio, le dan clic en este botoncito. ¿Sí lo están viendo allí? Sí. She plays football. Y de esa manera completan el ejercicio. Luego le dan aquí comprueba y siguen con el siguiente. Entonces, le van a tomar pantallazo al resultado, lo pegan en una hoja de Word y lo tienen allí. Luego seguimos con el segundo, luego seguimos con el tercero. Y al final, entonces, de esos ejercicios, pegan los pantallazos de los resultados y hacen un solo envío, ¿sí? Entonces, bueno, allí entonces, en la plataforma, para la fecha de hoy correspondiente, entonces tenemos 3 ejercicios, ¿sí? Entonces, uno con personal pronouns, uno con verb to be
1 y otro con verb to be 2. Vamos a hacer esos 3 de manera virtual. Le toman los pantallazos a los resultados, los pegan en Word y los suben, lo convierten a PDF. Bueno, otra cosita que les voy a decir. Algunos todavía no les he podido evaluar el parcial porque está en Word. Y sobre Word no me deja escribir allí la calificación. Entonces, porfa, vuélvanlo y súbanlo los que ya lo hicieron, los que ya lo tienen en Word, conviértelo por favor a PDF y lo suben en PDF, ¿sí? Entonces, todas las actividades, por favor, en PDF. Entonces, ¿está claro lo que Profe, vamos ¿y a el hacer? examen que hicimos la clase pasada también o ese sí no? Sí, por eso. Entonces, revisen, porfa, en el examen de la clase pasada los comentarios. Allí algunos ya los evalué, ya los califiqué, pero otros no, porque los subieron en Word. Y en Word no se deja evaluar. O sea, no se deja Ah, no, colocar yo sí lo nada. mandé en PDF, entonces ahí sí. Eso, listo. Sí, si lo mando en PDF, excelente, listo, no hay problema. Pero los que tienen en Word, por favor, vuélvanlo y súbanlo para poder entonces evaluarlo, porque si no, no me deja hacerlo. Listo, chicos, entonces hacemos ejercicio número 1, ejercicio número 2 y ejercicio número 3. Bueno, entonces no nos vamos a ir, nos vamos a quedar aquí. ¿Sí? Yo voy a seguir, todos vamos a quedar aquí. Lo vamos haciendo en la medida por si resulta alguna pregunta o alguna inquietud con relación a las actividades, las resolvemos en tiempo real. ¿Listo, chicos? Listo, Listo, profe. profe, gracias. Ok, entonces empecemos a trabajar. Bueno, me confirman porfa si ya llegó Jonathan Alexis Agudelo. Jonathan Alexis Agudelo. ¿Alguien conoce a Jonathan, chicos? ¿Ustedes conocen a Jonathan? Bueno, anyway. Juan David Bueno. Ya preguntaba bien en inglés. Juan David Bueno. Yo, profe, yo. Ok, listo. Corrales Duque Jessica. ¿Ya llegó Jessica? Sí, ya Jessica la hago por el día. Sí, profe, por aquí estoy Listo. presente. Diego Alejandro Daza. Sí, profe. Listo. Juan José Gallego. Profe, presente. Listo. Marín Mellizo Albert Augusto. Presente, profe. Listo. Y Vargas Guapacha Elkin. Vargas Guapacha Elkin. Bueno, parece que no tampoco. Profe, perdón, lo interrumpo. Dígame. Usted dice que para tomarle pantallazo es al resultado. Al resultado final, sí. Al final es un resultado. Listo. Listo, gracias. Bueno. Entonces, Jonathan, bueno, Jonathan no está. Profe, es cierto que solo ha calificado el parcial, los otros trabajos no. Sí, también, pero es lo que yo les digo, chicos. Lo que pasa es que lo suben en Word y en Word no se deja evaluar. Pues, es decir, si yo voy a hacer el comentario de alguna calificación o algo no puedo hacer nada. Entonces, me deja sin herramientas para hacerlo. Pero si lo suben en PDF sobre el PDF, si les puedo chulear, les puedo hacer las indicaciones y las correcciones pues, de los errores. Entonces, por eso les pido, por favor, que todas las actividades las suban en PDF.
Profe, Sí, cuénteme. I upload the results. Yes. Just a screenshot. Is that okay? Okay, that's right. So how you finish all exercises? Yeah, I did it this afternoon. So Okay, that's right. Okay, that's good. Okay, that's right. So if you want to go, that's okay. That's no problem. okay, teacher. Thank you so much. Okay, see you next Have a good night. time. Profe, entonces el ejercicio de los pronombres personales número 1 son 14 preguntas nomás, son Sí, 14 preguntas. 14 frases. Y Sí, de ahí pasamos al ejercicio 1 del verbo to be. exacto. Ah, bueno, señor. Ok, Gracias. listo. Teacher, ya acabé. Ya. Los Entonces tres. se lo paso a PDF y se lo subo. Sí, porfa, sí, sí. Y Listo, listo. profe. Lo sube y ya puede salir. Listo, teacher. Hasta luego. Listo. Ok, see you. Bye.
Profe, cada enlace tiene un solo ejercicio. Profe, Sí, te escucho. profe, cada enlace tiene un solo ejercicio. Sí, es un solo ejercicio nomás, solamente uno. Ah, bueno, profe, ya entonces lo subo en PDF, dijo, ¿cierto? Sí, Word, los resultados en Word lo conviertes a PDF y lo subes. Profe, Sí, solamente son los dos ejercicios. son tres. Personal pronouns, verb to be exercise 1 y verb to be exercise 2. El de dice la pronunciación.
Sí, el que se escucha, el que se escucha. Ah, bueno, profe. En total son tres, son tres. Ah, bueno, profe. ¿Listo? Gracias. Profe, entonces lo enviamos y ya terminamos sesión. Sí, ya. Si ya lo terminó, si no tiene preguntas, listo, ya lo sube y se puede ir. Ah, listo, profe, hasta luego. No, bueno, nos vemos. Nos vemos. Una pregunta son los tres primeros enlaces, porque el primero no me abre. ¿Cómo? Son los primeros tres enlaces, personal pronouns exercise y verbo to be. Sí. Porque Sí, el sí. primero no me abre. Es personal pronouns exercise 1. Ese es el enlace. Luego verb to be 1 exercise y verb to be exercise 2. Esos tres. Profe, Sí. listo, ya terminé. Voy entonces a volver a subir los otros ejercicios que los Listo. había subido en formato de Word. Hágale, listo, bien. Y entonces el parcial que, pues por lo que no está habilitado, Usted- o usted ya lo ha habilitado. Sí, ya está. Usted ya aparece ahí. Entonces, búsquelo y lo sube. Pero, y No, lo es que sube. ahorita lo iba a subir y no estaba el link no estaba habilitada la plataforma para subir el parcial. Ah, bueno, entonces espere, yo ya reviso y le comento entonces. Espere, yo ya reviso y le cuento. Ah, listo, profe. Profe, ahí sí está habilitado porque yo volví a subir el parcial en PDF y me dejó subir. Sí. Sí, pero tan raro que a él no lo dejas. Voy a mirar. Voy a revisar, profe. Sí, inténtelo otra vez porque está todavía vigente. Profe, ya lo subí, gracias, chao, Listo, goodbye, see you next time. bye. Listo, profe, sí, ya. ¿Ya? Ok, listo, bueno. Listo, profe, entonces voy a subir todo otra vez y listo. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, Bueno, hasta luego. ok, see you. Profe, listo, ya subí lo mío. Muchas gracias. Ok, listo, ya, está bien. Listo, profe, ya lo terminé, entonces ya lo Listo, subo. listo, está bien.
Chao. Ya, profe, listo. ¿Listo? Excelente. Bueno,